Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Sailin Paola Dávila Porras y pertenezco al Centro Universitario El UNED, sede Nicoya. Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión fundamental sobre el desarrollo del lenguaje en la primera infancia, tomando en cuenta entrevistas realizadas a la maestra Crisia, en este caso como docente, y a Ana María Porras Arias como cuidadora, así como los aportes de Celedón 2017. Bueno, ¿qué es la comunicación? Bueno, a partir de las entrevistas, la comunicación fue entendida como la forma de expresarse, ¿verdad? Transmitir ideas y compartir emociones. De acuerdo con Celedón 2017 y lo que he aprendido en esa asignatura, puedo describir la comunicación como un proceso activo y recíproco, donde dos o más personas comparten significados a través de múltiples formas, ¿verdad? Como el lenguaje verbal, gestual, visual y emocional. Bueno, la comunicación no es solo hablar, ¿verdad? Sino también es comprender, escuchar y conectar con el otro. Esto es esencial en la vida de los niños porque permite que ellos eh, expresen sus necesidades, también construir vínculos efectivos y desarrollar su pensamiento, ¿verdad? Eh, el pensamiento no se expresa en la palabra, sino que se perfecciona en ella. Por ello podríamos hablar de la apariencia del pensamiento en la palabra. Vygotsky, 1995, citado en Celedón 2017, página 30. Eh, ¿Qué estrategias para el desarrollo de la creatividad en el lenguaje? Bueno, en la entrevista la persona docente resaltó la importancia de la creatividad como característica del lenguaje, para potenciar desde edades tempranas. eh, yo propongo dos estrategias. La primera sería cajas mágicas de cuentos. Esto los niños eligen objetos, ¿verdad? Sorpresa dentro de una caja y crean historias con ellos. Eso estimula la imaginación y la fluidez verbal. Otra estrategia que yo propongo sería juegos de roles espontáneos, actividades como jugar a la tienda o al hospital. Les permiten crear diálogos propios, ¿verdad? Desarrollar vocabulario y construir estructuras narrativas creativas. Eh, Otras características del lenguaje serían la creatividad. Eh, en- Entre niños menores de 6 años se refleja cuando inventan palabras o expresiones propias, mostrando que usan el lenguaje para crear y no solo para repetir, ¿verdad? Eh, Las personas poseen una capacidad infinita para expresar y comprender el significado de las palabras usando elementos conocidos de oraciones. Celedón 2017, página 46. Eh, Otra característica sería el desplazamiento. En esta se evidencia cuando hablan de cosas que no están presentes, ¿verdad? Como contar lo que hicieron ayer o lo que harán mañana. Eh, Esta capacidad resulta fundamental para el desarrollo cultural y científico de la humanidad, citado en Celedón 2017, página 4. Eh, Siguiendo, algunos factores que influyen en adquirir eh, la adquisición del lenguaje sería tanto la persona docente como la familia coincidieron en que el entorno es clave, ¿verdad? Se destacan factores como el acompañamiento efectivo. eh, Otro sería el diálogo constante, la estimulación desde casa, que ellas lo enfatizaron mucho, más la maestra, y la interacción de los padres, porque ella me mencionaba que es loco, pero influye mucho como los padres
valga la redundancia, interactúen con los niños. Bueno, mi análisis es que hay una gran semejanza en ambas respuestas. Ambas destacan el papel del entorno efectivo y social, ¿verdad? No, no obstante, la familia enfatiza más las rutinas diarias y el cariño, ¿verdad? Mientras que la docente destaca los recursos didácticos y la planificación. Pero ahí me da gracia porque ella me contó que tenía una hija y ella también toma ejemplos de como siendo cuidador, digamos, o como siendo padre de familia. Entonces, sí. Eh, bueno, personalmente coincido que los factores más influyentes en el desarrollo del lenguaje en la primera infancia son la interacción significativa, ¿verdad? Muy importante. Otro sería el vínculo efectivo y la estimulación constante en el contexto natural, ¿verdad? Como sería el juego, la lectura y compartir y el diálogo cotidiano, que ellas lo enfatizan mucho. Bueno, los componentes del lenguaje según Celedón. Celedón 2017 menciona 4 componentes del lenguaje, ¿verdad? Que, que voy a explicar con mis propias palabras, que sería la fonológico, perdón. Bueno, él se refleja a, se refiere a los sonidos del habla. Los niños pequeños, esto en ellos se ve cuando empiezan a distinguir y reproducir sonidos como ma, pa, que son los más comunes, ¿verdad? Al principio. El semántico está relacionado con el significado de las palabras, ¿verdad? Por ejemplo, cuando un niño comprende la diferencia entre agua y jugo, ¿verdad? Y la morfosintáctico, perdón, eh, son las reglas para ordenar palabras. Esto se ve cuando empiezan a formar frases como quiero pan o mamá ven. Eh, y por último, el último sería el pragmático, que este tiene que ver con el uso del lenguaje en contextos sociales, como cuando un niño dice, qué sé yo, gracias, o pide algo con cortesía, ¿verdad? Eh, bueno, algunas recomendaciones para la persona docente. En mi caso yo le diría que fomentar espacios diarios de conversación eh, con los niños, donde ellos puedan expresar libremente sus ideas y emociones. Y otra sería utilizar materiales como libros, títeres y canciones para enriquecer el vocabulario y la comprensión. Eh, Algunas recomendaciones para el cuidador sería leer cuentos todas las noches y hablar sobre lo que ocurre en la historia, ¿verdad? Y haciendo preguntas abiertas. Otra recomendación sería simular el lenguaje eh, en rutinas diarias como la comida, el baño o el paseo. Conversaciones con el niño constante. Bueno, agradezco mucho su atención y para finalizar quiero compartir 2 ideas importantes. Bueno, la primera sería elige este formato de podcast porque me permitió comunicar cercanía y claridad a lo aprendido, combinando expresiones orales y reflexión crítica, ¿verdad? También considero que mi desempeño en esa tarea fue responsable y reflexiva, ya que integré los aportes teóricos, las entrevistas y mi propia versión sobre la importancia del lenguaje. Gracias por acompañarme y hasta pronto.